aullan los montes, mientras el pan, ¿dónde está? No es su pan. La guinea que dicta las clases, guinea cotidiana, por el bienestar. El pan sabe a conciencia, sabor de pueblo, de unidad. Añegro, paisaje y utopía. ¿Dónde está el no es su pan? Yo agullanos corazones de Irene y Julio, ¿dónde está el no es su pan? Inés, María y Elena, mujeres libres por la dignidad. Emprende la mecha al olvido, no puedo perdonar. La fame lleve los probes, lluitan por necesidad. ¿Dónde está el no es su pan? Libertad naturalmente, adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad, libertad naturalmente, adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad. Las noites brillan las estrellas, ¿dónde está el no es su pan? El tren del amanecer y un transporta ni un grano de tribu con que fabricar. Superar la mendicidad, una vida en riesgo y traicionar. Vender a toda la humanidad. ¿Dónde está el no es su pan? Y ya que cuesta ponerse en marcha, levantarse y caminar. Saber que las ideas que las llenan una oportunidad de formar una nueva humanidad. Libertad naturalmente, adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad. Libertad naturalmente, adelante, aurrera, asalta la locomotora, bailando libertad. ¿Dónde está el no es su pan? Bueno, pues vamos a dar la luz ya para vernos. Este es el primer avance audiovisual de ¿Dónde está nuestro pan? Lo siguiente es una serie que va a rodar Netflix sobre el libro de Abel Aparicio que presentamos hoy aquí. Es decir, que no nos vamos a conformar con el videoclip, sino que aspiramos a más. Bueno, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. No es habitual utilizar esta sala para presentaciones de libros. Alguna cosa hemos hecho aquí. Quiero recordar que lo último fue en el mes de noviembre con Amparo Sánchez y hoy estamos con Abel Aparicio. Hemos aterrizado en Valladolid casi de forma accidental porque nuestro destino original era Guardo, pero con estas cosas de la enfermedad que nos tienen a todos despistados y desorientados y descolocados, pues Guardo se nos fue cayendo y se nos fue cayendo y bueno, pues no queríamos dejarlo pasar a este mes y sin hacer alguna presentación más con Abel, que ya él mismo se vale para hacer bastantes porque está moviéndose por toda la comunidad e incluso tiene algunos bolos fuera para el mes que viene, pero bueno, es decir, no podíamos dejarlo colgado, ¿no? Esta presentación, como bien sabéis, es ya, aunque no en esta sala, es habitual en la programación de la Fundación Jesús Pereda,
el recorrer la comunidad con lo que nosotros llamamos Biblioteca Jesús Pereda, que, bueno, modestamente es crear una especie de catálogo, una biblioteca de lecturas que sugerimos que, a nuestro modo de ver, y seguramente no único, ni el mejor, pues pueden formar parte de las estanterías pues, de un trabajador y una trabajadora de hoy en día. Aparte de lo que nos enseñaron los profesores de literatura en los institutos, pues, bueno, hay otras lecturas que van saliendo y que, bien por su relevancia literaria algunas, otras por su interés social, algunas por ser de raíz sindical, pues bueno, poco a poco hemos llegado a presentar en estos últimos 3-4 años, yo creo que unos 25 libros por toda Castilla y León, que no está mal, a nuestro entender. Y en este ciclo, que en realidad se nos ha descabalado porque normalmente lo concentramos un poco más en el tiempo, pero también por la enfermedad ha tenido que dispersarse, pues junto al libro de Abel vamos presentando, y lo hicimos en Valladolid también, Conciencia de clase, Historia de las comisiones obreras, y un libro de antropología de folclore de Luis Díaz Viana que se titula Los guardianes de la tradición. Estos tres formaban parte del programa que tenía que haberse realizado pues, a principio de año, pero bueno, se ha ido extendiendo, como digo, primero por los aforos, los lugares, las circunstancias, pero va saliendo, ¿no? Va saliendo. Bueno, os presento a Abel Aparicio, que ya era introducido, digamos, con el vídeo. Abel es un escritor leonés de San Román de la Vega. Escribe habitualmente, colabora en medios de comunicación, el Diario de León, Astor la Redacción, en algún otro. Ha escrito libros de poesía, de todos no está orgulloso, creo. Libros de viaje, de rutas. Luego él contará, aunque yo lo anticipe, que en cierto modo este libro está muy vinculado a su fiebre viajera, ¿no? Y, bueno, pues se metió con la prosa y, a nuestro entender, ha sido un descubrimiento. La prosa la ha descubierto a él y él ha descubierto la prosa de ficción, pero no del todo de ficción, ¿no? Es decir, que este es un libro de relatos en el que él explicará con más detalle de qué van y tal, pero bueno, sin anticipar ello, que es un libro de relatos, de 3 relatos. Aunque el primero de ellos da título general al libro, Donde está nuestro pan, en realidad son 3, que también en cierto sentido son uno, porque hay varios hilos conductores que los hacen enlazar, ¿no? Desde luego la ambientación, la situación histórica. Si los 3 están en la época de la guerra civil, primera posguerra, más o menos, aunque en el último hace ahí unos juegos del presente y el pasado, también son interesantes, pero básicamente es la guerra civil y la primera posguerra. Esto les une a los 3, por lo tanto la ambientación es común. También la localización, ¿no? Porque se desarrollan en un espacio muy concreto, como habéis visto también en el vídeo, la cuenca del río Tremor. Es decir, estamos en el Bierzo, a las orillas, donde arranca el Bierzo, en realidad, ¿no? Y luego tienen algún otro hilo conductor que los une, como la perspectiva de las mujeres en ese momento. Es decir, no es muy habitual hablar de la minería y hablar de mujeres, porque el arquetipo que tenemos del minero es un hombre rudo, bebedor, bravucón, peleón, en piquetes con la Guardia Civil en las carreteras. Este es el arquetipo, ¿no? Incluso aquí en el propio vídeo aparecían algunos en las marchas últimas mineras. Y nunca pensamos en el papel de las mujeres en aquel entorno minero. Y había mujeres mineras. Y no solo mineras, pero sí en el mismo ambiente. Bueno, pues este es otro denominador común entre los relatos, al menos entre el primero y el tercero, que hace que, como digo, aun siendo 3 relatos, casi se podrían entender como una novela, bueno,
que completan juntos un mismo paisaje, ¿no? Y los tres, también lo contará Abel, los tres tienen un origen en la realidad, ya no solo en la ambientación, sino en la realidad. Por lo tanto, el mérito de Abel está no solo en escribir un libro de relatos con estas peculiaridades que yo acabo de citar, sino el trasladar lo que normalmente es una crónica o un libro de historia en una construcción literaria. Esto no es una cosa sencilla. Es decir, cuando uno elige el género, lo que uno va a escribir pide un género. Por eso existe, ¿no? A pesar de que todos tratemos de transgredirlos porque somos rompedores, ¿no? Pero depende de lo que uno vaya a teclear o escribir de forma manuscrita, reclama un género, por decirlo así. Y claro, ante relatos ciertos como los que aquí se cuentan, pues parecería lo lógico pues, tirar de la crónica casi periodística o de la prosa de la historia, ¿no? Del relato histórico, de la narración histórica, del libro de historia propiamente dicho, casi académico. Pegar el salto hacia el lenguaje literario y, por lo tanto, recrear personajes, caracteres de esos personajes, entornos de esos personajes, con la dosis suficiente de verosimilitud, no es fácil. No es fácil, porque derrapar está casi al alcance. Lo primero que puede ocurrir es que uno derrape, ¿no? Y yo creo que este es también el mérito añadido a lo que ya he venido contando del propio libro. Desde el punto de vista formal, lo he destacado otras veces, el libro es un gran libro, y no exagero. Es un gran libro desde el punto de vista formal porque ha sabido remontar lo que son los canales tradicionales de la comunicación de hechos históricos hacia el lenguaje literario que permite, además, yo creo que alcanzar un mayor público todavía, porque el libro tiene una lectura estrictamente histórica, pero también tiene una lectura puramente literaria. De ahí que los públicos se multipliquen y, pienso yo, como lo aventuro, quizás sea una razón de su éxito, porque el libro está teniendo éxito. Curiosamente, un libro nacido en un rinconcito de este país, pues anda, vamos, como loco por las tierras de España. Bueno, pues seguramente uno de esos méritos también no solo está en lo que mencionaba de la perspectiva, la mirada sobre la mujer en el ambiente minero, que tiene su originalidad, sino que además es un libro tan histórico como literario y en las dos vertientes muy aprovechable, muy aprovechable. Bueno, por último, antes de darle la palabra a Abel, es casualidad que cuando se acaba la estirpe, pues la estirpe minera está liquidada, no voy a hablar de las razones, no nos trae aquí esto, bueno, pues hay como una explosión de libros sobre minería. Bueno, quizás sea natural. Sí, quizás, pues eso, cuando uno pierde cosas, habla de las cosas que ha perdido, ¿no? Esto ya lo decía Antonio Machado. Solo se canta lo que se pierde, ¿no? Pues a lo mejor esto pasa, está pasándonos, ¿no? Perdemos la estirpe minera, con sus contradicciones enormes, y empiezan a surgir libros de minería. Y dignos, todos en líneas generales muy dignos. Cuento esto porque la Fundación Jesús Pereda tiene perspectiva en el horizonte, y esto ya es una primicia, si la enfermedad nos lo permite, mediado del mes de abril, vamos a hacer coincidir en Barruelo de Santullán, que es una localidad minera en origen, palentina, avenida abajo, vamos a hacer coincidir en Barruelo de Santullán a 6 escritores, escritoras que acaban de publicar libros sobre temas mineros, 6. Abel, Noemí Sabugal, Aurelio Loureiro, Itana,
se apellida Aitana, ya no me acuerdo, Juan Carlos Lorenzana, y una fotógrafa que en este momento tiene una exposición que se llama The End, el fin, moviéndose por la provincia de León. Todo ello lo vamos a reunir en Barruelo de Santullán como epicentro de la memoria minera. Lo vamos a convertir en el epicentro de la memoria minera durante un fin de semana y vamos a ver lo que somos capaces de hacer allí. Quiero decir que nuestra contribución como Fundación Jesús Pereda y como comisiones obreras a esta estirpe liquidada es al menos darle larga vida gloriosa en la memoria de las personas, ¿no? Y en esto estamos trabajando. Así que ahora ya le paso la palabra a Abel, que él contará cosas del libro mejor que yo. Bueno, pues gracias a todas y a todos por asistir a la Fundación Jesús Pereda, a Ignacio, que también me vende con sus palabras y nada, vamos a desmigarnos un poco este libro, que en realidad son 3 pequeños libros, son 3 relatos. Como bien dijo Ignacio, pues son 3 relatos ambientados en la cuenca del río Tremor, que es una cuenca que está en la parte, yendo de aquí para Galicia, donde la primera parte del Bierzo, ¿no? Lo conocido como Bierzo Alto. Uno de los mayores culpables de que hoy estemos aquí, hablando de este libro, está sentado aquí adelante, se llama Benito, y fue el que me vendió la bici de montaña, con la que recorrí estos lugares y los que me dieron pie a escribir este libro, ¿no? Porque sin ese viaje con la bici de montaña, esos repetidos viajes, porque ya parecía casi algo enfermizo lo que yo tenía con esta zona de conocer un pueblo y otro y volver, y ir en verano, ir en otoño, ir en invierno, ir en primavera, para ver los diferentes, pues cómo estaba el monte, ¿no? En cada época del año, ver un poco cómo era aquello, pues fue, uno de los máximos culpables de que hoy estemos aquí. Me impactaron muchas cosas y varias fueron las que dieron origen a este libro. En primer lugar, como digo, es el paisaje. Es un paisaje pues con un monte que no es muy alto, pero sí tiene un montón de ondulaciones, tiene varios regatos, es espectacular en otoño, con un manto marrón, rojo, amarillo de hojas en el suelo. Digamos que es una zona mágica y me atrevo a decir casi mística, ¿no? Para ambientar una novela. El segundo lugar que me incitó a ello fue una forma de intentar plasmar, de denunciar o de mostrar un inmenso patrimonio industrial lamentablemente abandonado. Y digo lamentablemente abandonado porque si queréis conocer esa zona, que esto me lo explicó un día Julio Llamazares, ¿no? Que para conocer una zona, como le ocurrió con el río del Olvido, con el río Curueño, o la zona de Soria, donde él ambientó la lluvia amarilla, aunque luego lo quiso trasladar al Pirineo de Huesca. Una buena forma es con un libro debajo del brazo, ¿no? Con un libro que has leído, ir a esa zona y descubres un montón de sitios. Bueno, pues al ver ese patrimonio industrial minero, te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Y una de ellas es lo mal que hizo este país con el fin de la minería. Tú recorres estos pueblos y ves botas de mineros, ves monos de mineros, ves papeles, ves nóminas tiradas en el suelo como si ahí hubiera habido una catástrofe nuclear o una catástrofe medioambiental, ¿no? Todo, según se acabó la mina, todo se dejó allí. Y creo que eso no dice gran cosa de nosotros y nosotras en cuanto al reconocimiento de lo que fue la minería del carbón, que recordar que, bueno, pues que fue, la fuente energética de este país durante bastantes años. Y el tercer punto que me animó a escribir esta novela, y para mí el más importante, creo que es hemos hablado del paisaje, hemos hablado de la industria, para mí lo más importante es el paisanaje. La gente que forma los pueblos donde se fraguó este libro. Y dentro de la gente que forma estos pueblos, para mí se me encendió una bombilla y entorné el mea culpa de decir lo que comentaba antes Ignacio, ¿no? Tenemos la figura del minero como ese varón fuerte que hace manifestaciones, que corta carreteras, corta vías de tren, tiene cajas de resistencia, están 3 meses de huelga, no comen, luchan, les parten la cara. Pero yo dije,
¿dónde está la mujer aquí? O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué a mí no ha llegado? ¿Por qué a mí no me ha llegado? ¿Qué ha pasado con las mujeres que viven en Cuenca Minera? Y ante esta pregunta que me surgió, en uno de los pueblos que está ambientado el tercer relato, Almagarinos, fui al bar de Almagarinos, un bar que se llama El Parlamento, que tiene un nombre bastante curioso, que está ahí, tiene como una terraza justo enfrente del bar y se llama El Parlamento. La dueña es portuguesa y ella dice parlamentén, ¿no? Vamos a parlamentar. Y le puso así a la terraza, al bar del pueblo. Entonces yo fui una mañana con la bici de montaña y dije, ¿me puede indicar, por favor, si aquí hay en este pueblo alguna mujer que trabajase en la mina? Dijo, justo ahí enfrente tienes a una. Entonces yo dije, bueno, nada, me aventuré. Yo a veces soy bastante raro y hago cosas que no todo el mundo hace, pero bueno, ¿qué vas a hacer? Entonces piqué en una casa y le dije, hola, buenos días, mi nombre es Abel Aparicio, estoy recabando información para escribir un libro. Me han dicho que usted trabajó en la mina, si me puede usted contar algo de su labor en la mina. Me miró así diciendo, vaya tío más raro. Pero me dijo, bueno, venga, te voy a contar lo poco que pueda contarte, porque mi vida es muy anodina, ¿no? Mi vida es muy normal, no hay nada destacable. Yo entré en su casa a las 10 de la mañana y salí a las 12:30. Yo no hablé más de 10 minutos. El resto fue todo ella. Entonces esto me dio a entender dos cosas. Una, esta mujer tiene muchas ganas de contar y mucha necesidad de contar. Y dos, muy poca gente ha venido a estos pueblos a preguntar cómo fue su vida. Porque como puse ayer en un tuit, muchas veces nos fijamos en los grandes hechos, ¿no? En las grandes hazañas, en lo institucional, en los grandes mitos, pero yo creo que la noticia muchas veces está en lo común, está en lo cotidiano, está en tu calle, está en tu pueblo, está en tu portal, está en tu barrio, ¿no? Y creo que eso, pues habría que profundizar un poquitín más en todo esto. Esta mujer me contó muchas cosas, entre ellas que las mujeres mineras tenían un jornal de 6,5 pesetas y los hombres tenían un jornal de 13 pesetas, simplemente por su sexo. Es justo el doble, nada es casual, nada. También me contó que cuando una mujer se casaba, la empresa la echaba de la mina. No había negociación posible. Tú te casas, te echo de la mina, porque tu labor, tu misión es estar en casa, cuidando de tus hijos, cuidando de tu marido, etcétera, etcétera. Y otra, que es que cuando un minero tenía una pareja que trabajaba fuera de la mina, porque dentro no podía, si su pareja trabajaba, cobraba menos que si su pareja no trabajaba. Fomentando también con esto que la mujer se quedase en casa, ¿no? Entonces todas estas medidas te explican por qué hoy estamos como estamos. Y siempre digo lo mismo, ¿no? Que nada es casual, nada surge por acto espontáneo, ¿no? Todo tiene su raíz. Y la raíz me van a permitir, de este machismo imperante, es que durante muchos años la labor de la mujer se redujo a eso, ¿no? A estar en su casa. Luego veremos otros casos más en el primero de los relatos y veréis cómo lo que digo pues es peliagudo. Entonces, bueno, en este tercer relato que se llama La Línea, quise manifestar un poco la labor de las mujeres mineras y la persecución política que tuvo la familia de Libertad Aurora, hay 4 mujeres en esa portada, en la que está metida en ese balde es la de la derecha, se llama Libertad Aurora. Cuando compréis el libro, si viene el librero, que supongo que vendrá, si no le hacemos señales de humo desde aquí, que este edificio es alto. Ah, está ahí, vale, perfecto. Esta mujer se llama, para que veáis dónde llegaban las cosas, ¿no? Esta mujer nació en el 34, sus padres le pusieron Libertad Aurora. En el 36, en esa zona consiguió el control el bando sublevado, el bando fascista, le quitaron el Libertad y pasó a llamarse solamente Aurora. Y esta mujer me contaba con pena, decía, hasta el nombre nos borraban, hasta la lengua nos borraban, ¿no? Por suerte, años más tarde, cuando sus hijas fueron mayores, fueron al médico, de aquellas cuando empezó a ver, a institucionalizarse, digamos, la seguridad social, etcétera, etcétera. Y las hijas
Le dijeron, pero tú mamá, ¿cómo te llamas? Y dijo, mi nombre es Libertad Aurora. Entonces fueron al registro civil y recuperaron el Libertad Aurora, ¿no? Creo que es una forma bonita de cerrar ese círculo. Y de pasarse Libertad Aurora a pasarse Aurora, como dice ella, dijo, yo por fin recuperé la libertad, ¿no? Y creo que es algo bonito, es algo que la dignifica, ¿no? Entonces, bueno, aparte de eso, quería también contar la persecución que sufrió su familia por su posicionamiento durante las huelgas mineras o las luchas mineras del 33, del 34 y posteriormente la del 36, ¿no? Su huida al monte por buscar las mejores condiciones de vida de los mineros. Me decía Aurora, dijo, la seguridad de un minero en aquellos años era una boina. Y ya está. O sea, imaginaros bajar a un pozo, lo que es bajar a un pozo y que tu seguridad sea una boina. No había nada más, no había casco, no había detector de grisú, no había botas de goma, no había nada. Entonces, bueno, es bastante significativo. Esto en cuanto al tercer relato. Bueno, explicaros una cosa que siempre se me olvida y no todo el mundo lo sabe. Eso es un balde. Un balde es la línea de baldes que llevaba el carbón desde la cuenca del Tremor hasta la estación de tren de Brañuelas. Una línea de baldes, imaginaros un teleférico de 6 kilómetros para llevar el carbón de un punto a otro, ¿no? Pues Aurora es la que está sentada, como digo, a la derecha, era la encargada de esa línea de baldes. Que, insisto, y me dijo ella, la labor de las mineras no era menor que la de los hombres. Le dije, ¿cuál era vuestro horario? Me dijo Aurora, nuestro horario era de sol a sol. Y le dije, ¿cómo de sol a sol? Le dijo, sí, de sol a sol. De 9:30 a 5 en invierno, pero en verano era de 7:30 a 10. Y teníamos media hora para comer. Dijo, y muchos hombres mineros, cuando tenían un accidente en el pozo y para mandarle a una labor más liviana, los mandaban a nosotras, al cargadero de carbón, ellos voluntariamente pedían volver a bajar al pozo, porque allí trabajaban un poco menos. O sea, fijaros la labor de estas mujeres, que aparte de trabajar en la mina, trabajaban en casa y trabajaban en el campo, ¿no? O sea, creo que esto es muy significativo, es muy, muy significativo. El primer relato, y vamos para atrás, se titula ¿Dónde está nuestro pan?, que es el que le da, título a toda la obra. Y ahí narro los tres son hechos reales, están basados en hechos reales. En este narro una revuelta del pan, un motín del pan, que ocurrió en una población que se llama Torre del Bierzo en octubre del 41. Un grupo de 39 mujeres se unió, se agrupó para hacer una marcha, una manifestación al ayuntamiento del pueblo, solicitando el pan que llevaban sin recibir 15 días. Un pan que le correspondía por la cartilla de racionamiento. O sea, no pedían nada que no fuese suyo o que no fuese por ley, ¿no? Ellas pedían el pan que le correspondía. Ya que estoy en Valladolid y hay que venderse un poco también, pues decir que de esas 39 mujeres, 5 eran de la provincia de Valladolid. Consuelo, de 30 años, de Mota del Marqués. Dámasa, de 55 años, de Pozaldez. Marcelina, no pone la edad, la causa judicial, de Aldea Mayor de San Martín. Abelina, 40 años, de Valladolid. Y Andrea, tampoco pone la edad, de Valladolid capital. ¿Qué hacían estas mujeres de Valladolid en Torre del Bierzo? Preguntaréis. ¿Qué hacían mujeres de Valencia, de Cataluña, de Extremadura, de Galicia o de Irún en Torre del Bierzo? Bueno, pues la respuesta es la siguiente. Torre del Bierzo, digamos que es un pueblo, está encajonado entre dos montañas, es un pueblo que en invierno a las 5 de la tarde es totalmente sombrío, es un pueblo frío. Ahora que no me oyen, es un pueblo un poco feo. Bastante feo, pero que no nos oigan porque, bueno, también lo reconocen ellos, qué leches. Es un pueblo al que mandaban como castigo a los ferroviarios que durante la guerra se habían posicionado a favor de la República. Entonces, como castigo, como exilio interior, los mandaban a Torre del Bierzo, porque, como digo, es un pueblo que, bueno, pues tiene unas condiciones geográficas un poco duras. Entonces, posiblemente, o casi seguro, estas mujeres fuesen pareja de ferroviarios que fueron enviados a Torre del Bierzo. En la causa judicial, que veréis parte de ella en el libro, cuando veáis texto en cursiva, es copiado literalmente de la causa judicial.
en varias de ellas, por ejemplo en el caso de Dámasa, cuando pone labores, 2 puntos, las propias de su sexo. O sea, dando por sentado que las labores de una mujer es estar en casa atendiendo a los hijos y al marido, ¿no? Cuando pone, en palabras del alcalde, tiene lengua como un bisturí, tiene lengua viperina. O sea, es todo un lenguaje orientado siempre a ir contra ellas, porque sufrieron doble represión, ¿no? En primer lugar, sufrieron represión por no abrazarse, como ponen en la causa judicial, por no abrazarse a la causa nacional, ¿no? Por no abrazarse a los buenos, según ellos, y por otra parte por ser mujer. Y imaginaros esa imagen, si hacéis ese ejercicio de imaginación, ¿no? Imaginaros 39 mujeres, año 1941, 39 mujeres organizadas dirigiéndose a un ayuntamiento. Eso, bueno, pues a las fuerzas del orden les explotó un poco la cabeza, ¿no? Casi hasta literalmente. Porque no se concebía que un grupo de personas se manifestase y menos que fuese un grupo de mujeres. Entonces, por eso el alcalde pues explotó, hizo una denuncia, bueno, como veréis luego en el libro si lo adquirís, con tintes bastante duros contra ellas, ¿no? Y eran mujeres de todo tipo de edad. La más pequeña tenía 16 años y la mayor tenía cerca de 70. Pero su culpa, digamos, era solicitar un pan que le correspondía por ley. Y aparte de esto, de tener en contra a las autoridades locales, en muchos de los casos también tenían en contra a sus padres y a sus maridos. Porque actuando con cierto paternalismo e incluso con cierto medio, le decía: no te manifiestes, porque si te manifiestas me van a echar de la mina, si te manifiestas me van a echar de la línea de ferrocarril, ¿no? La compañía B Norte. Si te manifiestas ya verás lo que te va a pasar. Y estas mujeres, una vez más, fueron ellas quienes dieron ese paso, ¿no? De decir, el pan me corresponde por ley y con mi pan y con el pan de mis hijos no se juega. Y eso, que los hombres tenían ese miedo, ellas tuvieron esa predisposición a decir, no, este pan me corresponde por ley y yo voy a por este pan. Y creo que eso, pues, es un ejemplo para todos nosotros y para todas nosotras. Y hoy cuando vemos una manifestación, pues muchas veces vemos batucadas, que yo no soy amigo de las batucadas de manifestaciones porque pienso que se tiene que hacer otra cosa. Pero estas mujeres, aparte de manifestarse, se estaban jugando en primer lugar el corte de pelo, en segundo lugar aceite de ricino, en tercer lugar una paliza, en cuarto lugar una posible violación, en quinto lugar cárcel y en sexto lugar estaban jugando que las fusilaran en una cuneta, ¿no? Entonces, bueno, yo pienso que muchas veces buscamos héroes y heroínas en la televisión y nos buscamos en futbolistas o en superhéroes imaginarios como Capitán América, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos muchos héroes y heroínas muy cerca, ¿no? Quizás si preguntamos, pues como dije antes, ¿no? En nuestra calle, en nuestro barrio, en nuestro pueblo tenemos personas de las que aprender y de las que tomar conciencia y ejemplo. Y el segundo relato, que se titula Tren 485, pues fue un asalto a un tren casi de película, ¿no? Por eso decía Nacho que yo siempre lo digo, cuando hago una presentación siempre pregunto si hay un director o directora de cine en la sala, porque creo que es algo digno de llevar, si no a una serie, da igual que sea Netflix, Amazon, Movistar, ahí no me mojo, a mí que me paguen y luego ya hablamos, o incluso la gran pantalla, no a una película de cine, porque creo que es espectacular y a la vez es doblemente espectacular. En primer lugar, porque es algo que se puede llevar al cine, y en segundo lugar, porque me sorprende muchísimo que un hecho como este, en el que, si no me equivoco, por lo que he investigado, que puede que me equivoque, no lo sé, es el segundo asalto a un tren más importante en toda España en cuanto a cuantía económica que se intentó sustraer, ¿no? Se intentaron sustraer, no voy a decir al final si se pudo o no se pudo, 127.000 pesetas de octubre del 39. El asalto a un tren en España más importante en cuanto a cuantía económica fue en Caudé, que fueron 400.000 pesetas. Y dices, ¿cómo es posible que haya libros, ¿no? El gran robo al tren, basado en Inglaterra, hay películas del oeste
que estamos cansados de ver, ¿no? Películas ambientadas en Estados Unidos, en otros países, de asaltos al tren. Digo, ¿cómo es posible que en España, ya no en España, ni siquiera en León, pero ya no ni siquiera en León, ni siquiera en los pueblos donde ocurrió este asalto al tren, no se conozca esa historia? Y eso a mí me preocupó mucho, ¿no? Y dije, ¿por qué no se conoce que hubo un asalto a un tren de estas características entre Brañuelas y la granja de San Vicente? Entonces le pregunté a una persona de Brañuelas, Isidro, le dije, ¿por qué cree usted que no se conoce esto? Porque este hombre sí fue testigo, estaba labrando una tierra de patatas, me contó él en ese día, en Brañuelas. Y dije, ¿qué opina usted? ¿Por qué este silencio? Y él y varias gente me ha dicho, tú date cuenta que si se corre la voz de que hubo un asalto a un tren 6 meses después de acabada la guerra, dabas a entender, en primer lugar, que el régimen no era tan fuerte, y en segundo lugar, que los maquis o los perseguidos o los huidos no estaban tan acabados ni tan muertos, ¿no? Entonces el régimen puso toda su fuerza en intentar silenciar este robo a un tren, que insisto, creo que es digno de conocer, ¿no? Porque fue algo espectacular. Aquí cuando visteis el vídeo, hay un tren que se mete en un túnel. Bueno, pues ese lugar es un lugar idílico para saltar a un tren, porque si o conoces bien ese sitio o conoces bien la zona, que yo conocí con la bici de montaña a raíz de dar vueltas y vueltas y perderme y volver a perderme hasta dar con él, es un sitio que está encajonado como torre entre 2 laderas, entre 2 túneles, que por arriba hay montaña y por abajo hay una ladera enorme, y es un sitio perfecto para robar a un tren, porque si no lo conoces, ahí no llegas nunca. Y ahí fue donde intentaron dar ese asalto al tren, ¿no? De un sitio aislado que si no conoces no llegas, pero que es perfecto para que si lo asaltas puedas huir. Y no hubo esa forma de... No hay, esa forma de dar a conocer este hecho. Yo pienso que es algo... Aparte de la historia en sí, es casi, que se puede llevar, a algo de entretenimiento, ¿no? A la gran pantalla. Este asalto al tren pues fue llevado a cabo por una serie de personas que estaban huidas, que tuvieron que huir al monte, eran del Bierzo, digamos, más oeste, la zona del lago de Carucedo, sonaban las médulas, pues eran de esa zona, ¿no? Tuvieron que huir al monte por su posicionamiento político, cuando salió la guerra civil, y una forma de subsistir pues era un asalto a un tren. Y aquí podréis ver las contradicciones, ¿no? Hay varias contradicciones porque no hay que mitificar tampoco ciertas cosas, ¿no? Eran momentos duros, eran momentos de o me matan o mato, o sea, eran momentos duros, no hay que tampoco mitificar ciertas cosas. Entonces aquí intento plasmar esas 2 corrientes, ¿no? De por qué actuaron como actuaron, quiénes obligó a actuar como actuaron y por qué actuaron como actuaron, ¿no? Entonces creo que es importante. Y ya para cerrar el círculo de la charla que os estoy dando, luego si queréis preguntarle alguna cosilla y demás, en el tercero de los relatos, como dijo antes Ignacio, hago un paralelismo entre la historia pasada de Libertad Aurora y su nieta, que trabaja en Hacienda. Entonces quiero mostrar, como dije antes, que nada es casual, ¿no? Que todo tiene su relación, todo tiene su porqué. Y si tu abuela pues tenía esa sensibilidad por las causas justas, pues la nieta posiblemente también tenga esa ligazón a luchar por las causas justas, ¿no? Entonces hago ahí una especie de... También me doy un poco de pastelazo, que le llamo yo, momento pastel, para traer un poquitín a más público, entre Guiana e Irago, que también muchas veces la literatura sirve para eso, ¿no? Para hacer realidad ciertas cosas. Por ejemplo, Irago es un monte ahí de León, donde está la cruz de Fierro, os sonará por el Camino de Santiago. Y a mí me gustaba mucho el nombre de Irago. De hecho, yo fui padre en mayo del año pasado y yo a mi hijo quería llamarle Irago. Pero mi pareja y mi otra hija, Irene, quieren llamarle Diego. Lo llevamos a sorteo. Mi hijo se llama Diego. Entonces dije, bueno, pues como en la realidad no puedo llamarle a mi hijo Irago, pues en la novela voy a llamarle Irago y así me desahogo por lo menos. No es mi cosa de llevar la realidad a la ficción, ¿no? Entonces, bueno, quitando esta anécdota, sí que quiero mostrar que hay esa relación, ¿no? Que nada es casual y que todo tiene su...
Guiana. Guiana es la otra protagonista. Guiana, el Alto La Guiana, es otro monte de León, también místico, hay una ermita allá arriba, separa las comarcas de la Cabrera y del Bierzo. Es un alto que, bueno, que os invito a conocer. Ahí hay una ermita, la ermita de la Guiana. Ahí se hacían danzas tribales durante la época de los Astures. Bueno, es una zona que tiene su cierta magia también, ¿no? Su cierto misticismo. Entonces, bueno, esa forma de cerrar el círculo, ¿no? De demostrar que nada es casual, que todo tiene su raíz y que bueno, que debemos conocer un poco nuestra historia para no, en primer lugar, para no repetir ciertos errores, ¿no? Y en otra también en otro de los actos por lo que yo recomiendo conocer la historia es porque muchas veces dicen, es que no hay que remover el pasado, no hay que remover el pasado. Digo, es que una herida no se puede curar si no la supuras. Si no supuras esa herida no va a curar nunca. Entonces, hasta que no conozcamos bien la historia de tu pueblo, o de tu provincia, o de tu país, nunca va a curar. En Alemania, en la República Checa, en Argentina, en Chile, en todos estos países donde hubo una guerra mundial, o hubo una fuerte dictadura, en Perú, ha habido un proceso de examen, un proceso de revisión, un proceso de estudio, un proceso de juntar a las familias que sufrieron persecución con las que fueron perseguidas, o sea, con los perseguidores. Ha habido un estudio muy potente de todo. Libros y más libros y más libros. Y parece que en España tenemos ese miedo, ¿no? Ese miedo a conocer nuestra historia. Voy a dar un dato y con esto ya cierro. Muchas veces habéis oído eso de otra película de la guerra civil. Otra película de la guerra civil. ¿Qué pesados sois con la guerra civil? Bueno, pues en este país solamente un 2% de las películas que se han hecho, solo un 2% están relacionadas con la guerra civil. Para que veáis qué porcentaje tan ínfimo y tan ridículo a la vez, ¿no? Entonces cabe preguntarse por qué consumimos películas de la Segunda Guerra Mundial, películas de la guerra de Vietnam, por qué consumimos películas y más películas con conflictos bélicos, ¿no? Pues últimamente han salido varias películas sobre Irak, sobre Siria, y por qué ese rechazo a películas sobre nuestro país, ¿no? Habría que preguntarse por qué y quién dirigió todo esto, ¿no? Cuando nos hablan de la santosacra transición, nos vendría bien preguntarnos por qué nos da ese rechazo, ¿no? a hablar o a investigar, porque en Alemania hubo unos juicios de Nuremberg y aquí no hubo nada, ¿no? Entonces sí que invito un poco a conocer esta historia, en este caso estos 3 hechos concretos, y nada, espero que os gusten, que os animéis a leerlo y bueno, pues un poquitín hacer tanto entretenimiento como conocimiento de nuestra propia historia, ¿no? Entonces bueno, si tenéis alguna pregunta, algo que preguntar, que criticar, que alabar, Nos aplaudimos. Y ahora, alguien que rompa el hielo, se hace el favor. a ver, que no toques el micro. Eso, venga. Muchas gracias, Alberto, por tus palabras, por el libro, que no he leído, pero bueno, tendré ocasión de leerlo. Hay muchas coincidencias, como en parte, con cosas que has tocado. Has hecho una pregunta en la parte final, y es por qué aquí estamos, una parte de la sociedad, reunidos con nuestra historia. Pero claro, es que en el caso de otros países que has citado, en Alemania está claro quién eran los buenos y quién eran los malos. Está muy claro. Hay un consenso social. Y en este país, en España, creo que todavía no tenemos ese consenso social. Yo sé de qué lado estoy, con quién estoy y de dónde vengo. Pero hay otros que también tienen muy claro de dónde vienen, quiénes son y a quiénes están agradecidos. Y no hemos conseguido todavía ese consenso y no sé si lo conseguiremos, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho que has contado, porque es una historia intercompartida, ¿no? Y es verdad que cuando vas a hablar con las personas, ¿no?, que han vivido esa época, esas experiencias y todo lo demás, cuando las preguntas te suelen contestar todos, les preguntas por qué no lo han contado, casi todas te dicen es que nadie me ha venido a preguntar hasta ahora, o hasta este momento. Y entonces te enteras de
de muchas circunstancias, de sus historias, etcétera, etcétera, en ese momento. Pero es que nadie iba a preguntarles hasta el momento que vas tú o a otras personas y ya finalizó, porque esto no es mi charla, es la tuya, con una pregunta y es, creo que era el primer relato, hay una causa judicial de esas mujeres que pidieron la libertad, ¿cómo que finalizó antes de leer tu libro la causa judicial? No creo que con condenas, ¿no? Claro que si te respondo a esa pregunta, te hago un spoiler total. Pero hay causas, sí. Pero lo que sí que te puedo decir es que tanto de la primera, de ¿Dónde está nuestro pan?, como de la segunda, de 3485, hay causa judicial que me pasó un buen amigo de Ponferrada, Alejandro Rodríguez, que consiguió en el archivo militar que se encuentra en Ferrol. Hay 4 regiones militares, nosotros pertenecemos a la noroeste, está en Ferrol, y hay causa judicial y lo que pongo en cursiva es real. Y lo quise poner porque me impactó mucho, ¿no? Del lenguaje que se utilizaba en aquella época. Y es duro, es fuerte, ¿no? Lo de... tiene lengua como un bisturí, lengua viperina. Eso se plasmaba en un papel, ¿no? Y lo de normalizar, que a mí fue lo que más me impactó, ¿no? Lo de normalizar labores las propias de su sexo. Digo, joder, si es que esto fue hace 4 días, si no hace tanto que se daba por hecho que las mujeres tenían que estar en casa, ¿no? Entonces, bueno, eso me impactó mucho. Ana. Hola, buenas tardes. Un agradecimiento, una reflexión y una pregunta a lo que no es lo más importante por tu parte, porque se ve que es ¿dónde está nuestro pan? Bueno, el agradecimiento es por escribir de una época y de unos sitios concretos de nuestra patria. Las reflexiones, yo he tenido ocasión por la edad de hablar con muchas personas que han estado y que están, y cuando digo están es el fondo de la reflexión, relacionadas con la represión después de esa guerra. Casi todos, por desgracia, dicen se tienen que pasar 100 años. Bueno, ya llevamos 80, a ver si es verdad. Y por último, la pregunta es, ¿de dónde vendría el dinero? ¿O a manos de quién fue a parar? El dinero del asalto. El dinero del atraco. El dinero del atraco iba desde Madrid a abastecer los bancos gallegos. Ahí va el dinero. Y a manos de quién fue a parar, pues lo digo, si te lo digo te voy a hacer otro spoiler, pero fue bien empleado. Mira, lo que decías es verdad del silencio y no contar, ¿no? En Alemania se hizo un estudio en varias universidades de las consecuencias que sufrieron las familias durante la Segunda Guerra Mundial, porque todo esto lleva un proceso psicológico, ¿no? Y aquí no se hizo nada. Quiero decir, me explico. Cuando una familia, alguien sufre represión, aunque no se lo explique a sus hijos o a sus nietos, hay un lenguaje no verbal, como es llegar a un sitio con miedo, agachar la cabeza ante la primera voz que te dan, llegar y picar muy despacio, andar acobardado, andar con la cabeza agachada, andar deprisa, con miedo. Todo eso se transmitió de padres a hijos y a nietos. Cuando hablas ciertos temas, hay ciertos temas que se hablan muy bajo. A día de hoy. Y eso es por un miedo que en este país no se ha estudiado porque no se ha querido estudiar. Y así como en Alemania, por ponerte un ejemplo, si se hizo ese estudio de cuáles fueron las causas y cuáles son las consecuencias psicológicas de todo aquello, aquí no se ha hecho. Entonces quería preguntarse, bueno, no cabe preguntarse porque sabemos por qué no se ha preguntado, ¿no? Pero ¿por qué no se ha hecho esto en España? Entonces es muy sintomático de cualquier proceso después de un conflicto armado en un país, porque en casi todo el mundo se ha hecho y aquí no. Creo que es bastante lamentable que estemos como estamos.
libros, digamos, interesantes sobre el tema minero. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor ahora es hora de que ya empiecen a aflorar las ideas, ¿no? Y que, bueno, igual que pues, el tema de la transición y el tema de la memoria histórica, hemos tenido que esperar hasta casi los primeros años 2000 para que se empiece a hablar de ella, y que han sido fundamentalmente los hijos de los que vivieron aquello, pues es muy posible que ahora esto pueda pasar lo mismo. Esperamos que sería una pena que el tema de la minería quedase abandonado, porque la gente ya, me imagino que estará empezando a morirse, toda la gente que vive en la mina, y si no se le escapa eso ahora, luego no va a haber forma de rescatarlo. Y el otro, considerando cuando hacías el paralelismo de por qué en España, porque bueno, la dictadura nazi duró creo que 13 años, ¿no? 12 o 13 años. La de España duró 40, y 40 años en las circunstancias que se vivieron en España desmanteló, digamos, toda iniciativa, toda posibilidad de rebelión, o quedó muy focalizada en una serie de puntos, ¿no? Entonces ha sido hasta que eso no ha pasado, y luego con el hecho de la transición, como se dio hasta que todo eso nos ha pasado, que se ha empezado a recuperar. Pero yo creo que ya es un poco tarde. Hombre, nunca es tarde. Vale. Tarde es, pero no del todo. Lo que decía sobre los libros de minería, y también lo decía Ignacio, ¿no? Parece que hay que esperar a que algo se acabe para escribir sobre ello, ¿no? Y en parte tiene razón. El año pasado salieron 3 libros de minería y este año ya van 2, creo. Zana, que es un minero al que aprecio y conozco, que también sacó un libro, va a estar en Barruelo de Santullán, como dijo Ignacio, que se llama Relatos Mineros. Él sí fue minero, yo no, pero él sí fue minero. Y dijo, yo escribí este libro porque si yo no cuento como minero lo que fue la mina, lo van a contar otros, y van a contar lo que quieran contarlo. Entonces creo que es importante que los mineros, o gente que le consulte directamente a los mineros y a las mineras, sepan lo que ahí ocurrió, ¿no? Y luego lo que decías de allí fueron 13 años y aquí fueron 40, yo te voy un poco más allá. Creo que fueron más de 40, porque los jueces siguieron los mismos, los policías siguieron los mismos, los periodistas siguieron los mismos, los profesores y profesoras siguieron los mismos. Entonces, bueno, creo que se prolongó, o se ha prolongado un poco más, ¿no? De hecho, no hay más que ver, cuando se hace un homenaje a la División Azul no hay ningún problema, pero cuando se hace un homenaje a las brigadas internacionales ya hay un problema, ¿no? Mismamente, y para que veáis, en el punto en el que estamos, este fin de semana, en Vicálvaro, Madrid, hay un monumento a las brigadas internacionales. Este fin de semana apareció con un mínimo de 30 esvásticas. En ese punto estamos. Eso en Alemania es cárcel, directamente. Aquí no ha pasado nada. Entonces, bueno, eso es que nos invita a reflexionar, ¿no?, de por qué estamos como estamos. Buenas tardes. A ver, yo soy una persona que de alguna manera he compartido con Abel este verano pues parte de la presentación de su libro. He nacido en el corazón donde él ha gestado el libro. Y cuando estuvimos encontrándonos en una terraza que tenemos allí en el pueblo, pues... En el Parlamento. En el Parlamento, que se llama, pues es que le valorábamos mucho que alguien hubiese tenido la fortaleza o la iniciativa de poder, de alguna manera, sacar a la luz pública esto que nos ha contado un poquito aquí. Es verdad que son 3 relatos, pero que esos 3 relatos les decíamos que podrían haber sido perfectamente 3 libros. 3 libros porque la sensación que te da cuando acabas de leer el libro, te digo, cada relato es que quieres más y se acaba. Y comienzas otra historia, entonces como para abrir boca. Lo que estaba comentando ahora, por ejemplo, pues, de la persona que le contó el 3er relato, Aurora, pues hoy, es que encima hoy es su cumpleaños. ¡Opa! Y me parece que se lo he puesto hace poco en el WhatsApp, digo, estamos celebrando y desde aquí, pues mira, un reconocimiento vas a tener también, aunque no estés presente, ¿no? Pero Aurora, una de las personas que está quedando, de las pocas que están quedando, que de alguna manera ha vivido esa situación minera en la que tuvo que luchar y después de haber luchado mucho y trabajado en la mina, tuvo que emigrar porque la mina
no era un lugar para mujeres, no era querida. Vamos, no era querida, la mujer tenía que ir a otro sitio porque no era su lugar para trabajar. Entonces tuvo que emigrar para poder sacar sus hijas adelante y su familia. Y su marido también. Entonces, bueno, pues me parece que el libro va recogiendo un poquito, pues, una zona que de alguna manera, pues, se conoce el Bierzo. Porque cuando oímos todos hablar del Bierzo, nos vamos a las médulas, nos vamos a sitios un poco más, no sé. Pero este es el Bierzo y es una zona, pues, que ha sido muy rica porque ha tenido muchos yacimientos de carbón, pero ahora es una zona muy pobre porque no tiene nada. La minería ha muerto. Ha muerto en el Bierzo, ha muerto en Valencia, ha muerto en todos los sitios, pero la minería ha muerto. Y yo, como nieta ya de recibo que vas viendo un poco por ahí, cuando comentáis un poco que por qué no sabemos esto. Y yo recuerdo en casa cuando se hablaba, preguntabas, ¿y esto es porque estaban escondidos en el monte? O cualquier cosa. Bueno, eso cuando seas mayor ya lo entenderás. Como que estas cosas había que acallarlas. No podíamos porque éramos niños. Y igual íbamos contando al amigo tuyo que es que encima era amigo del contrario. Entonces ahí se acallaban todas las cosas. Y a mí me agrada un montón que ahora, por lo menos, digo, aunque tengamos 40 y 50 años, pues estas cosas se puedan ir conociendo poquito. Entonces le agradecemos un montón a Abel el que haya podido dar vida a una historia que creemos que podía haber muerto en la clandestinidad. Pues muchísimas gracias por tus palabras, de verdad, agradecidas y sinceras. Ya llamaré a Aurora después para felicitarla porque no lo sabía. Y lo que decías de libro y 3 relatos y 3 libros, cuando presenté el libro en Gijón en la Semana Negra, el que me presentó Alejandro Gallo me dijo: Abel, lo hiciste mal, no lo supiste ver. Dijo, porque si tú esto lo alargas un poco, haces una trilogía, vendes muchos libros y la gozas. Y dije, pues, pues puede ser que hubiera hecho una trilogía, pero bueno, quise hacerlo así. También es verdad que me costó mucho, me daba mucho miedo, ¿no? Porque yo escribo poesía, como decía Ignacio, hay libros de los que no estoy orgulloso. De hecho, el primero lo tiraría a la hoguera y que no se viera nunca más. Yo lo tengo conservado por si acaso. Pues guárdalo bien. Solo quedes. Pero es verdad que la poesía tú puedes meter en 5 versos, concentrarlo todo mucho. Una novela es otra cosa. A mí me daba muchísimo miedo, pero muchísimo miedo, porque dije yo, ¿cómo hago esto para que la gente que lo lea a las 20 páginas no diga, me aburro, hasta luego, fuera libro? Entonces me costó muchísimo dar ese paso. Por eso decidí hacerlo en tres relatos, ¿no? Porque no me atreví a hacer 3 novelas porque no me atreví. Pero bueno, parece que ahora me he aficionado un poco más a este tipo de escritura, al relato, a la novela. Entonces, bueno, a ver si me sale otra. Tengo ya una idea en mente, pero bueno, primero vamos a trabajar bien que creo que es lo que toca. Y lo que decías, pues, sobre todo eso, gracias por lo que acabas de decir, y porque es verdad que hay muchas auroras, no solo mineras, hay muchas auroras campesinas, muchas auroras, muchos labores que creo que debemos conocer, picar en su puerta y que nos cuenten, ¿no? Porque hay mucha historia y muchas heroínas muy cercanas y que ignoramos. Bueno, nadie más, ¿no? Bueno, pues nada, os agradecemos de verdad que nos hayáis acompañado. Hay libros de Abel, si alguien los quiere comprar, él los firma. Y si os interesa el tema, vuelvo a recordaros lo del principio. Os invitamos, si la enfermedad lo permite, el día 16, 17 y 18 de abril vamos a estar en Barruelo. Y vamos a hacer aquello que dice, la memoria minera, va a estar Abel y todos estos otros autores que han ido publicando los libros de minería. Y vamos a hacer una cosa bonita, espero, entrañable y abierta a todo el mundo. O sea que nos invitamos a Barruelo a mediados de abril, en plena primavera. Muchísimas gracias.